Cordial saludo para todas y todos. Reclame y no se deje joder. En el día de hoy hablaremos de los abusos de Enel Colombia SAESP. Pero antes de iniciar, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que le den clic en la campanita y a que al final del video con el dedito arriba le den me gusta, apóyeme. Si está contento con mis videos anteriores, apóyeme. Podremos mejorar y podremos aprender mucho de cómo es que abusan estas empresas de nosotros, cómo nos cobran lo no debido. Entonces, vamos a ver aquí de qué hablaremos en el día de hoy. En el día de hoy vamos a hablar del corte del servicio con facturas pagas, de la facturación doble, de la facturación triple, del cobro por reconexión, del cobro de lo no debido, de las facturas padre e hijos, que es un tema seguramente nuevo para muchos, la no entrega de documentos al momento de la instalación del medidor y no entrega de facturas iniciales. Y seguramente hay muchísimos más abusos que hacen las empresas, no solo en él, sino que en general las empresas que prestan servicios públicos. Pero en el día de hoy vamos a hablar del tema de los abusos que en este momento viene cometiendo en el Colombia, porque son muchísimos y continúan a pesar de que le dicen al usuario que están haciendo todo lo posible por corregirlos, pero lo cual no es cierto. Entonces empecemos por mirar esto para ubicarnos un poco. Todos recordamos el famoso medidor electromecánico, aquel de la ruedita, que era el que medía los kilovatios hora. Hace muchísimo tiempo teníamos este medidor y era el que inicialmente teníamos instalado en nuestras casas. Posterior a ese medidor pasamos a tener el medidor electrónico, que también lo conocimos, y posterior a este medidor electrónico pasamos a el medidor digital. Estos son medidores que las empresas han venido instalando para mejorar, según ellos, el cobro, para que las medidas sean más precisas y entonces el usuario pague más, que sean medidas reales y que el usuario pague más. Y ahora, en este momento, estamos en el famoso, están instalando el famoso medidor inteligente, que según la descripción que da en él, dice que la medición inteligente proporciona a los clientes información actualizada y detallada sobre el consumo de energía. Pero esto no es otra cosa que simplemente cobrar una medida lo más exacto posible, pero a su vez que los usuarios paguemos más. Y finalmente, con la instalación de este medidor, entonces aparece una figura nueva para nosotros, que es el famoso cobro de la energía reactiva. Si todos miramos la factura de energía, vamos a encontrar que debajo de donde dice tipo de lectura real aparece energía activa y posteriormente debajo aparece la energía reactiva, que seguramente a muchos ya no la deben de estar cobrando en sus facturas, a otros de pronto no, pero por ejemplo en particular yo, observando esta factura aquí, encuentro que por el consumo de la factura reactiva de un consumo de 17 kilovatios hora me cobraron 4.449 pesos. Es la famosa energía reactiva, sin meterme en tantas explicaciones de fondo, es la energía que consumen todo lo que tenga que ver con aparatos electrodomésticos con motores. Entonces el consumo de una licuadora, de un ventilador, de una nevera, de un congelador, de un motor de una piscina, de un motor de una bomba sumergible o de un motor de una bomba para subir agua de un tanque en el piso a un tanque en un segundo piso, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con motores, entonces ahora la están midiendo y la están cobrando, lo que antes no sucedía. Pero así como las empresas mejoran su medición para cobrarle más al usuario, de igual manera nos siguen cobrando a los usuarios lo que tiene que ver con las pérdidas. Yo explicaba en videos anteriores que cuál era la fórmula para el cobro del kilovatio hora, y dentro de esa fórmula expliqué que había un concepto que se llama pérdidas y que por esas pérdidas nosotros pagamos por la ineficiencia de las empresas, tenemos que pagarle a los usuarios. Entonces, aparte de que nos mejoran la medición para que paguemos más, aparatos más precisos en la medición, que obvio lo pueden hacer, pero no es justo que entonces nosotros tengamos que seguir pagando las pérdidas. Entonces, si vamos a mirar un poquito, encontramos que para el mes de noviembre, el tema de nosotros pagamos por las pérdidas, pagamos 65.11 a Enel en un estrato 3, y para el mes de diciembre entonces pagamos
73 pesos con 33 centavos. Entonces, vea, incrementa de un mes a otro, incrementó 5 pesos. Entonces, seguimos pagando las pérdidas de las empresas. Y adicional a que el kilovatio hora incrementa para el mes de septiembre, el valor, perdón, para el mes de octubre, el kilovatio hora estaba en 803,25. Para el mes de noviembre pasó a 805,72 y para el mes de diciembre pasó a 870,12, incrementó 65 pesos el kilovatio. Entonces vea que cada vez es más difícil la situación para el usuario para pagar una energía costosa, que tiene que haber algunas medidas urgentes por parte del gobierno, porque la CREG no cumple con lo que debería cumplir, no cumple con unas tarifas que realmente favorezcan al usuario, que obvio las empresas ganen, pero que favorezcan al usuario, pero aquí no, aquí es todo en contra del usuario. Y aparte de eso, entonces vienen los famosos abusos de las empresas que ya lo veíamos. Entonces empecemos por decir que el primer abuso que hablamos fue del famoso corte del servicio con facturas de energía. Entonces resulta que en el mes de octubre más o menos empezaron a aparecer unas denuncias en televisión donde largas filas de usuarios haciendo fila para reclamar en los CADES, que les había llegado facturación doble del servicio de energía y que ellos habían pagado la factura y que ahora les estaba llegando la factura nuevamente cobrándoles la energía que habían pagado, y adicionalmente que había casas donde les habían cortado el servicio de la energía a pesar de ya tener la paga. Entonces, como la situación fue tan grave, porque eran colas en Bogotá y en muchos municipios de Cundinamarca, entonces salió la gerente comercial a decir que sí, que presentaban excusas, que habían tenido un problema de facturación, que lo tenían, pero que ya la estaban mejorando y que por favor los usuarios tuvieran paciencia, que los estaban atendiendo y que a todo el mundo le iban a resolver, que a nadie le iban a cortar el servicio de energía y que por favor los disculparan. Sin embargo, una cosa es lo que se sale y se dice en la televisión y otra cosa es lo que sucede en la práctica, porque en la práctica a mucha gente le tocó madrugar y hacer colas para reclamar por una factura que había pagado, cuando era obligación de la empresa que corrigiera sus errores sin necesidad de que el usuario fuera a reclamar, porque así como cometieron esos errores en la facturación, así mismo debieron de haberlos corregido ellos. Ellos tenían que detectar esa facturación doble y no lo hicieron, solo hasta cuando el usuario fuera. ¿Por qué? Para robar al usuario, porque entonces el que no reclamara pagaba y no se daba cuenta de qué fue lo que resultó pagando. Así de sencillo. Y adicional a eso, a muchísimas personas les hicieron el corte de energía en sus casas y entonces después resultaron cobrándoles el corte y la reconexión, cuando no tenían por qué pagarlo porque la factura la habían cancelado oportunamente. Y entonces adicional a eso aparecieron facturación doble y facturación triple. Claro, porque si yo pagué la factura y después me llega una doble facturación y la pago y en la siguiente factura, a pesar de que había pagado ya, vuelven y me facturan la del mes anterior y la del mes siguiente más la que ya había pagado, entonces tres cobros en la factura. Ahora más adelante lo voy a mostrar en una reclamación que hice para mostrar cómo son de descarados y cómo, si el usuario no sabe defenderse, si el usuario no sabe reclamar, lo joden, así de sencillo. Por eso el lema de este canal: reclame y no se deje joder. Ahora bien, ¿qué sucede con el cobro de la reconexión? El cobro de la reconexión no tiene por qué pagar al usuario, porque es que el usuario tenía paga su factura. Entonces no tienen por qué cobrarle a la reconexión. Sin embargo, si el usuario no reclama, entonces se la cobran. Igual manera, si no reclama por la facturación doble, entonces se la cobran. Entonces eso se llama el cobro de lo no debido. Pero ellos tranquilamente lo hacen y con pedir unas excusas no le solucionan nada al usuario, porque es que mientras que el usuario no reclame, entonces no le están solucionando nada, cuando no debiera ser así. Ellos debían corregir sus errores, debían identificar cuáles son los errores que tuvieron en la facturación, enviarle la nueva factura al usuario y pedirle excusas al usuario por lo que se presentó. Sin embargo, es al usuario al que lo ponen a ir a que haga su reclamación. ¿Y a cuántos que no se dieron cuenta o que no supieron terminaron cobrándole o no lo debido, terminaron robándolos?
¿qué tiene que, o cuál es el tema de facturas padre e hijos? Que es un tema nuevo para muchos de nosotros. Ese tema tiene que ver con los conjuntos residenciales donde existen varios medidores para las zonas comunes. Entonces existe el medidor de la portería de la entrada, existe el medidor de salones comunales, existe el medidor de las piscinas, existe el medidor de alumbrado público. Entonces, en Enel se inventaron una cosa que se llama la factura padre y la factura hijos. Entonces, a una factura lo denominaron como la factura padre y a las otras como las facturas hijos, y entonces en una sola factura condensaban el cobro de todas las demás facturas, o sea, en la factura padre. Las otras las expedían, llegaban en cero y todo lo cobraban en la factura padre. Pero con esta locura que hicieron, entonces empezaron a cobrar la factura padre y las facturas hijos también, o sea, un doble cobro, pero además adicional a eso con periodos diferentes. Las facturas hijo, por decir algo, iban del 3 de noviembre al 4 de diciembre, mientras que la factura padre entonces la mandaban del 11 de noviembre al 12 de diciembre, para poner un ejemplo. Aquí tengo unas facturas de un conjunto, no sé si se alcance a ver o no, pero esta factura estaba por 291.000 pesos y la otra por 200.000 pesos. Las facturas hijo. Y junto con esas facturas, entonces está la factura padre, que realmente el valor de esa factura era de 354.000. Entonces, si miramos, era un doble cobro que estaban haciendo. Ante esa situación, yo personalmente reclamé esto, y entonces presenté mi derecho de petición reclamando esta situación. Aquí está, Nelson Romero, identificado tal, hay un formato de cómo hice esta reclamación muy resumido. Y con esta reclamación, entonces ahí está la petición, que retiren la facturación de la cuenta tal en la factura número tal por el valor de tanto, porque es por ser cobro doble. Y aquí estoy hablando de los periodos, que no coinciden los periodos, y de igual manera el de la factura padre, que tampoco coinciden los periodos con las facturas hijo, y que es una doble facturación. Entonces, ¿qué responde en el CODENSA? Entonces, ¿qué dice en el CODENSA? Dice, en el Colombia desea que te encuentres muy bien. Y aquí entonces dice, las cuentas hijas se encuentran al día, o sea que está reconociendo que sí estaban al día y que estaban cobrando doble. Y entonces dice, por lo anterior, las facturas enviadas no son aplicables ni se consideran como deuda actual de las cuentas. En el sistema de información se encuentra corregida como corresponde. Y dice, te ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes generados. Sin embargo, aprovechamos esta oportunidad para reiterar la constante disposición en el Colombia en colaborar, tal. Pues muy bien, porque entonces si no reclamo, entonces hubiera tocado entonces pagar, porque ellos solo piden excusas y dicen que qué pena, que disculpen, hasta cuando uno como usuario reclama. Y aquí piden excusas. Sin embargo, a pesar de que reclamo y a pesar de que piden las excusas, viene el siguiente mes y entonces nuevamente aparecen las facturas de hijos, entonces cobrando aquí este valor, y se alcanza a ver, entonces cobran el mes anterior como si no se hubiera pagado, de igual manera aquí el mes anterior que no se hubiera pagado, más el consumo, y entonces viene y dice además pago inmediato, como si no se hubiera pagado, y entonces están los valores a pagar de tanto de una como la otra, y viene aquí nuevamente la factura padre, donde está consagrado el valor a pagar, que es de 199.000 pesos, algo así, mientras que con las otras están cobrando 400.000 pesos, o sea, están cobrando el doble. Y a pesar de que habían pedido disculpas y que retiraban esa facturación, entonces cobran la facturación que ya habían dicho que no había que pagarla, más la nueva facturación también doble. Se convierte entonces en un cobro triple.
Entonces, ojo, señores de los conjuntos, señores administradores en los conjuntos, revisen bien sus facturas, revisen qué es lo que les están cobrando, porque muy seguramente les pueden estar haciendo esto, les pueden estar cobrando la factura padre y les pueden estar cobrando la factura hijos. Y si usted no reclama, pues termina pagando lo no debido y ellos no van a corregir. Ahora, miremos, frente a este tipo de reclamaciones, miremos que a un usuario común y corriente también le dicen en el mes de, en el mes de octubre, le dicen que están en cambio de las fechas de entrega de la facturación, y adicionalmente entonces en la comunicación le están diciendo que no se preocupe, que su cuenta está protegida, que no va a ser suspendida y que no le van a cobrar intereses. Sin embargo, a los 4 días van y cortan el servicio, el usuario reclama y ellos contestan cínicamente que la cuenta está protegida y que ellos no le han cortado, que cuando le cortaron. O sea, tienen ese cinismo y ese descaro de habiendo cortado el servicio de decir que no lo cortaron. Entonces, ¿en qué clase de empresa se está convirtiendo en él? Una empresa abusadora totalmente y desconociendo los derechos del usuario como tal, pero además mentirosa, porque esto es con mentiras. Eso no puede ser posible que una empresa que se considere seria atropelle a los usuarios y además niegue que los ha atropellado. Y ahora miremos que posterior a esto, que esto fue en octubre, cuando se hace la reclamación nuevamente sobre este tema, le llega otra comunicación al usuario, con fecha de noviembre, donde le están diciendo al usuario, vea, con fecha 13, le están diciendo otra vez que le informamos que la cuenta está protegida para evitar la suspensión del servicio hasta el momento que se le notifique la respuesta a su reclamación. Le están diciendo que está protegida la cuenta y que no se le va a cortar el servicio, pero tiene cortado el servicio. Mire hasta dónde llega el descaro. Estos son los famosos abusos que viene cometiendo en contra de los usuarios y por los cuales tenemos que reclamar. No tenemos que dejarnos joder. Si no reclamamos, nos joden. Ahora regresemos regresemos para mirar los últimos temas de los abusos, y entonces vamos a encontrar aquí que hablábamos de otro tema, que es la no entrega de los documentos al momento de la instalación del medidor. Resulta que hace unos 7 meses atrás, 6 meses atrás, para la zona del Alto Magdalena, no conozco en otras partes de Cundinamarca, pero para la zona del Alto Magdalena en Cundinamarca, de un momento a otro la empresa que venía instalando los medidores se fue, no sé qué pasó, y dejó sin instalar más medidores. Se les acumuló las solicitudes de instalación de medidores por espacio de más o menos 20 días, y entonces llamaron a una empresa contratista, le dijeron, tome, vaya, instale, y la gente llegó como loca a instalar y empezaron a instalar medidores. Pero cuando llegaron a instalar los medidores, simplemente le decían al usuario, le vamos a instalar el medidor porque es que tenemos represadas las órdenes aquí, nosotros somos nuevos, tal. Bueno, y el usuario, y dónde están mis documentos, cuál es mi número de cuenta, etc. Ah, no, no se preocupe, que en 5 días le vamos a hacer llegar a usted sus documentos, no se preocupe. Y entonces venían las personas que instalaban el medidor, después llegaba un supervisor y con una cámara y graban, porque eso ahora es toda una parafernalia sobre eso, para obviamente poderle cobrar más al usuario en los servicios que le prestan al usuario, y posteriormente le llegarán sus facturas, no se preocupe. Resulta que ni llegaron los documentos ni tampoco llegaron las facturas iniciales, y posteriormente entonces resultaron cortándole a muchos usuarios sin que le hubieran avisado, sin que le hubieran enviado sus facturas y ni que le hubieran enviado ningunos documentos. Entonces el usuario, ¿cómo podía saber cuál era su número de usuario para ir a reclamar una factura o para bajar una factura por internet si no tenía cómo? Además, hasta se equivocaron en las direcciones, porque conocí temas donde se equivocaron en las direcciones, confundieron los documentos, total, una revolución total que no sabían, y entonces al usuario no le entregaron documentos, le cortaron la energía y entonces resultaron cobrándole reconexión. En particular me sucedió un caso de esos, hice la reclamación, me la negaron inicialmente, entonces presenté mis recursos de apelación,
en subsidio, de reposición en subsidio de apelación ante la superintendencia y entonces reconocieron que la han embarrado y entonces me descontaron el tema de la reconexión y entonces ya para la siguiente facturación enviaron las facturas. Le contestan a usted que es obligación del usuario pedir las facturas, pero eh, cuando usted va y mira la, la, cuando usted va y mira el contrato de condiciones uniformes, perdón, entonces usted va a encontrar en el contrato de condiciones uniformes que es obligación de la empresa enviar la facturación al usuario. Sin embargo, ellos niegan que no es obligación y ahí está consagrado en el contrato de condiciones uniformes que es obligación de ellos enviar esas facturas. Ahora bien, a los que se les haya presentado este problema y de 5 meses hacia acá, tienen todo el derecho de reclamar si le cobraron la reconexión, porque podemos reclamar 5 meses hacia atrás. Si usted no lo sabía, entérese de esta situación y usted puede reclamar si fue uno de los afectados y le cobraron esa reconexión, entonces usted puede reclamar 5 meses hacia atrás, puede usted reclamar. Y la no entrega de las facturas iniciales, ya lo dije, es una obligación de ellos entregar esas facturas iniciales. Así le digan a usted que no y que si usted no paga, entonces le cortan, ahí está consagrado en el contrato de condiciones uniformes. Esto era lo que les quería comentar en el día de hoy, porque es una situación que sigue en este momento pasando. Tenemos octubre, noviembre y diciembre y en este momento siguen llegando facturas, como ya lo demostré en las facturas que mostré, porque eso es del mes de diciembre. Obviamente ya contra eso presenté un derecho de petición y estoy esperando que me contestan nuevamente y seguramente van a terminar pidiéndome nuevamente excusas y diciéndome que perdone y es posible que en el mes siguiente continúe. Entonces hay muchísimos problemas que en este momento se siguen presentando con el tema de la facturación doble. Siguen cobrando la facturación doble, así ellos digan que ya la corrigieron y que le piden excusas y que tal. Entonces, por favor, miren sus facturas, miren lo que les están cobrando, porque estos señores abusan, cobran lo no debido, lo roban, lo tumban. Así, en otras palabras, si usted no sabe reclamar y si no se da cuenta de qué es lo que le están cobrando, reclame y no se deje joder. Nadie va a reclamar por usted. Si usted no lo hace, nadie lo hace por usted. Apóyenme, denle clic en la campanita. Quiero desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año. Empezaremos el nuevo año con las pilas puestas porque hay muchísimos temas y muchísimas cosas. El tema de las facturas, de la cobro del kilovatio hora está por las nubes obviamente hay muchísimas cosas más que están pasando de las cuales las empresas siguen abusando y aparte de eso la gente, los usuarios ya no aguantamos con el cobro del kilovatio tan caro. Reclame, no se deje joder. Nos vemos en el próximo año, si Dios lo quiere. Feliz noche para todas y todos.